Devocional 7 de diciembre, Efesios 1, 10, 11, reunir. Dispensación, administración, mayordomía. Significa aquí el plan o la economía por la cual Dios administra su voluntad en el periodo del Evangelio de Cristo. Hace alusión a la administración o ordenación que Dios hace de toda la historia para cumplir su plan de salvación. Si bien Dios nunca cambia, su plan de salvación para la humanidad tiene distintas fases. El propósito de los decretos de Dios o su plan eterno es gloria de Dios. Todo lo que Dios hace en el mundo y en nuestra vida lo es la alabanza de su gloria. Lo hace para la exaltación de su persona. Lo hace para que le adoremos. Lo hace para que nos postremos delante de Él y digas tú y solo tú eres Dios. La carta a los Hebreos nos señala que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Juan también nos enseña que Cristo es el Verbo de Dios, quien es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, el único que ha visto a Dios y quien le ha dado a conocer, puesto que Cristo, el Hijo de Dios, es uno con el Padre. Dios es perfecto en todo lo que hace y todo lo que hace hermoso en su debido tiempo. Dios se tomó su tiempo para crear ordenadamente todas las cosas, para formar su pueblo, para darse a conocer a los suyos, para salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto lo ha hecho perfectamente de la forma perfecta y en el tiempo perfecto. No fue antes, no fue después, sino en el momento perfecto para dar cumplimiento a su propósito que Dios envió a su Hijo. Dios, en el tiempo señalado, se encarga de cumplir todo lo que se ha propuesto, y Cristo testificó una y otra vez que no vino para abrogar nada de lo que Dios había revelado, terminado o predeterminado, sino para dar cumplimiento a la voluntad divina. Todo está bajo el señorío de Cristo, lo que pasa en los cielos, pero también lo que pasa en la tierra. Oremos confiando en el Señor tal como Él mismo nos enseñó. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Y lo hacemos con pleno entendimiento que Dios tiene todo el poder para hacer su voluntad en los cielos y en la tierra y en todo cuanto Él ha creado. Cumplimiento de los tiempos. El tiempo escogido por el Padre, el tiempo más oportuno y apropiado para enviar a su Hijo. El tiempo se ha cumplido, dijo Juan. No habrá otra época o dispensación. Vivimos desde el día de Pentecostés en los postreros y últimos días. La vida cristiana se vive en alabanza a Dios. Todo lo que Dios hace en tu vida te debe llevar a postrarte ante sus pies en humildad y sumisión y confesar, tú eres Dios, haz lo que te plazca con mi vida. Cristo, el unigénito del Padre, ha sido designado para darle a conocer y por tanto para dar a conocer el propósito divino. Es solamente a través de Cristo que podemos conocer el amor de Dios. Es solamente a través de Cristo que podemos conocer, confiar y descansar en las promesas de Dios. Es solamente a través de Cristo que podemos recibir la adopción de hijos de Dios, pero podemos estar seguros que somos totalmente perdonados de todos nuestros pecados. Es solamente en Cristo que fuimos escogidos de Dios. Una buena administración. La administración y dispensación de Dios, ejercida en el tiempo que soberana, sabia y justa y amorosamente Él mismo había determinado, y todo esto solamente en Cristo, a través de Cristo. Dios determinó unir todo el señorío de Cristo y manifestarlo en el cumplimiento de los tiempos. Cristo es la cabeza de la iglesia, aquel que todo lo llena en todo. Cristo no había venido para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le había enviado, que Él era y será el cumplimiento de toda promesa de Dios. Cristo resucitado nos abrió los ojos, al igual que a los de sus discípulos, abrió las escrituras para que viéramos todo cuanto de Él decían y que tuvo cumplimiento con su obra, vida, muerte y resurrección. Que en tu vida solo haya propósito en Cristo. Fuiste creado para ello, fuiste llamado para ello. Solamente Cristo podrás ver el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios en todas las cosas y en toda tu vida. Todo reino ha sido dado de Cristo y toda la humanidad está bajo el señorío de Cristo. Unos tendrán que doblar su rodilla ante Cristo, doblegados por Dios y siendo objetos de su justicia. Otros como tú y como yo le reconoceremos y le reconocemos como nuestro Señor, porque hemos sido objetos de su amor y misericordia, porque Él es nuestro Rey y Señor, pero también nuestro intercesor y quien habita en medio de su iglesia, cuidando y sustentando a su pueblo. Dios tiene un propósito específico para tu vida. Él no actúa caprichosamente.
Nada de lo que sucede en tu vida carece de propósito en el plan de Dios. No es solo que Dios sabe lo que ocurrirá en el futuro, porque Dios lo sabe todo. Todo lo que sucede en tu vida ha sido planificado por Dios o ha sido decretado por Dios. Dios planifica todo según su voluntad. La meta de mi vida es adoración. Vivo para adorarte. Ese es uno de los propósitos de la venida de Cristo, salvarnos de la idolatría, ya hacer de nosotros verdaderos adoradores de Dios. Tu vida debe ser una vida de alabanza a Dios en todo momento, en el todo de tu vida. Alabar a Dios en la iglesia, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, cuando estás alegre, cuando estés triste, cuando tengas abundancia, cuando tengas escasez, en toda circunstancia. Es Cristo a quien Dios el Padre ha determinado para cumplir en el tiempo el propósito divino. Dios ha tomado todo placer de determinar un plan, manifestarlo y ejecutarlo en el tiempo señalado por Él mismo, solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no puede modificar su plan. Lo que Dios determina, eso se cumple. Dios es un Dios de orden y se encarga de cumplir su plan de una manera perfecta, aun en los detalles, que en nuestra opinión pudieran ser más pequeños. El Dios soberano ha sometido todas las cosas a la autoridad de Cristo. ¡Qué maravilla! No hay absolutamente nada fuera del señorío de Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dejemos de ser independientes o autónomos porque Dios te ha puesto bajo el mando de su Hijo Jesucristo. La revelación de Dios en Cristo nos habla de toda la creación para el señorío de Cristo. Dios se propuso reunir o colocar bajo el señorío de Cristo absolutamente todas las cosas. La creación misma en todo nivel está sujeta a Cristo. En nuestros días, solo cuando recibimos la fe podemos darnos cuenta con suma claridad que realmente todo está bajo su control. Aunque el pecado y la maldad que hay en el mundo y aún en nuestra propia vida nos quisiera hacer pensar lo contrario. La revelación de Dios en Cristo nos trae esperanza. Podemos descansar en la verdad que todas las cosas están unidas bajo el mando de Cristo, que nada se escapa de su control y que nosotros mismos no escapamos de su soberano y tiempo amor en medio de cualquiera que nuestra situación. Hoy debemos recordar que fuimos elegidos, justificados, perdonados, adoptados y santificados por Dios en Cristo. Y este era un plan de la bondadosa voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a su debido tiempo en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ante esto, evalúa hoy reunir. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos enseñas, nos exhortas, pero también, Señor Padre misericordioso, nos guías a ver, Señor Padre amado, que todo lo reuniste, Señor, bajo tu Hijo, Padre misericordioso. Por eso, Padre bueno, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque nos has llamado, nos has traído y nos has puesto, Señor Padre misericordioso, bajo la cabeza de Cristo. Hoy te alabamos, Señor Padre misericordioso, pero también te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún, Padre misericordioso, siguen tercos, Padre amado, en su caminar, Padre misericordioso. Te pedimos por aquellos, Señor, que han dejado de enfriar su corazón, Padre amado. Te pedimos por aquellos, Padre misericordioso, que hablan de ti, Señor, pero no te viven, no viven tu palabra, no siguen las pisadas de tu Hijo. Papito Dios, pero también, Padre misericordioso, te pedimos por todos y cada uno, Padre bondadoso, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor Padre misericordioso, sino que caminemos, Señor Padre bondadoso, contigo, Señor, con tu Hijo, Padre misericordioso, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy reunir. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, reunir. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.